Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy vamos a continuar hablando de el AVE, o el tren de altas prestaciones que pretende llegar a Almería para el año 2026. Vamos a escuchar unas declaraciones en unos minutos de Jerónimo Parra, que ha estado en la entrevista de Interalmería Televisión hablando con Rafa López. Y creo que es interesante que conozcamos algunas de esas declaraciones y algunas de las voluntades que expresa como presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Almería. Pero también vamos a recuperar otro tema, que mucho me temo va a continuar en las próximas semanas. Me refiero a la candidatura para las próximas elecciones municipales del Partido Socialista en Almería. Porque el capítulo de las elecciones primarias, ya saben ustedes que nunca ha sido un bocado del gusto por parte de los aspirantes, en este caso las aspirantes, porque se habla de Noemí Cruz y se habla de Adriana Valverde. Adriana Valverde es la portavoz del Grupo Socialista Municipal en el Ayuntamiento de la capital y Noemí Cruz está ahí a la espera. Pero, ojo, que parece ser que se mueve, porque en esta fotografía que vemos es de Fuentevictoria. Noemí Cruz no tiene ningún cargo institucional dentro del Partido Socialista. Bueno, creo que es secretaria de Política Municipal o de la capital. De la capital. Ahora, ¿qué es lo que hacía ahí con los dirigentes del Partido Socialista y con el alcalde saliente de Fuentevictoria? Porque el alcalde deja la alcaldía de Fuentevictoria porque se presenta a unas oposiciones. Bien. Pues ahí tenemos la despedida del alcalde y ahí tenemos la cuarta por la izquierda a Noemí Cruz en Fuentevictoria. Bueno, pues en fin, parece que está moviéndose, que parece que quiere visualizarse ante la inminencia de esas primarias del Partido Socialista en Almería. Hablaremos de ello en los próximos minutos. Ahora saludamos a nuestros contertulios. Jesús Hidalgo, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? ¿Todo bien? Bien, parece la teoría de la foto, ¿no? En Sí. política, quien se mueve no aparece en la foto. Ya, Eso pero en este caso te mueves y aparece también en la foto. Efectivamente, yo creo que es lo que pretende, aparecer en toda la O foto. aparece en la foto para que te muevas, ¿eh? O sea que... Ya cada uno que lo coja como Sí, quiera. sí, desde luego que sí. Pero claro, si es de política municipal, de la capital, el estar en Fuentevictoria, evidentemente eso, estamos hablando de colegas, de compañeros del Partido Socialista, claro, y tal. Y el secretario general provincial, con lo cual, moviéndote con el secretario, con la cúspide, pues es interesante. En fin, esto se pone bien. O sea, que parece ser que de ahí se induce que parece ser que Noemí Cruz tiene algún interés por estar, digamos, en el candelero. Al menos en la carrera, ¿no? En la carrera. Exactamente. En la carrera, parece. Muy bien. Carmen Mulero, muy buenas. Buenas tardes, ¿Cómo caballero. Buenas noches. Bien, muchas gracias por estar de nuevo en tu tertulia. Muy bien, que es la vuestra. Sí, la nuestra. Esta es la voz que tenemos del pueblo. Exacto. Y te damos gracias porque este es el altavoz que tú nos permites para emanar nuestras ideas y nuestras quejas también, claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Muy bien. Y saludamos también a Rafael Martos. ¿Qué tal? Pues no tan bien como vosotros. Bueno. Yo a todos estupendo y estupenda. Sí, sí. Pero bien, muy interesante lo de Noemí, que no se pierde una foto en los últimos tiempos. No sé si yo me he perdido algún cargo. Me parece que es secretaria de política sí, municipal. claro, a ver, ella iba en las listas. No sé si algo más. Iba en las listas de la autonómica, no salió y desde entonces, pues. Están buscando dónde acomodarla. Antes, cuando la Junta de Andalucía era del PSOE, pues no había ningún problema, porque la podías poner de delegada, de consejera, de directora sí, claro. Pero ya no es... Eso ahora lo puede hacer el PP. Sí. Pero ya el PSOE no tiene... Y claro, pues ella está ahí. Yo creo que ella irá de número 3 en la candidatura municipal de Almería. Y lo que no quiere es ir más abajo. Ah, amigo. Sí, porque hay de número 1 quién? Hay una encuesta. Otra mujer, por hizo, aquello de... Claro, hay una encuesta que hizo el Partido Socialista a nivel de... O sea, el PSOE-A
Hice una encuesta sobre en Almería y entre los posibles candidatos y candidatas, pero solamente había un posible candidato, curioso. Me sorprendió que se preguntara también por Pérez Navas, se preguntó en esa encuesta. Y la mejor situada, o de entre todos la mejor situada, era Adriana Valverde. O sea que, pero eso no es vinculante. No, por supuesto que no. Y de hecho, el ser el más conocido tampoco conlleva ser el mejor posible candidato. Claro. Hay veces, y conocemos casos, de hecho hay encuestas que demuestran que, claro, ¿quién puede ser peor valorado en una encuesta? ¿Quién es más conocido? Porque te conoce más gente y por lo tanto habrá algunos que te defiendan, pero también habrá otros que no te apoyen, ¿no? Y entonces, claro, bueno, pues la mejor valorada y la mejor era Adriana Valverde, con lo cual todo apunta a que, además, mientras no cambien las cosas en el PSOE de la capital, que parece que no se enderezan, y al frente del partido también siga Pedro Sánchez, pues todo apunta a que Adriana Valverde es quien más papeletas tiene ahora mismo para liderar la candidatura. Eso sí, claro, quieren hacer una especie de... Bueno, ya has visto que se han ido cayendo posibles candidatos y candidatas por el camino. Entonces, bueno, pues parece que ese cierre... En principio optaban como 6 o 7, ¿no? Claro, es que yo creo que esa es la estrategia. Yo ya lo aventuré aquí, que el Partido Socialista, o sea, los dirigentes no iban a permitir llegar a unas primarias tan abiertas o con tantos candidatos, porque eso debilitaba muchísimo. Entonces, probablemente lo que tú dices lleva razón, que se ha abierto. Las encuestas en el PSOE hay que mirarlas con lupa, porque hoy hemos visto no, pero me refiero a encuestas internas, con lo cual no es lo mismo que hacerlas para decir qué bien nos va. Pero que al final una encuesta también se puede, digamos, cuadrar. Claro. O diseñar. Es decir, no es lo mismo que Adriana Valverde se enfrentara a un candidato más fuerte que ella, o un candidato con cierta solvencia, o a que la persona que le ponga enfrente sea alguien ya acabado. Te pongo un ejemplo que te da la razón. Cuando Adriana Valverde fue finalmente candidata a la alcaldía, en ese momento también estaba en liza Pérez Navas. Claro. La encuesta del partido, y yo la vi, no es como esta que estoy diciendo, que me la han contado, me han contado los resultados de la encuesta. Aquella de Pérez Navas yo la vi, y Pérez Navas era el más conocido y el más valorado, el mejor valorado como candidato a la alcaldía por el PSOE. Sin embargo, al final fue Adriana Valverde. O sea que puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier hoy, cosa. Hablando de tantas mujeres, de candidatas como estáis hablando, sí que sabiendo que hoy es el Día Internacional nacional y mundial quizás de la lucha contra el cáncer de mama, y me gustaría utilizar este programa de hoy como homenaje a todas esas chicas, madres, hermanas, niñas, abuelas, que son víctimas, han tenido un pequeño roce o más grande, o algunas que no han llegado a poder superarlo, sobre el cáncer de mama, que los gobiernos deberían de aportar un poquito más para la investigación, que deberían de tomárselo más en serio, porque hemos superado una pandemia enorme que se ha cargado a la mitad de la humanidad, y el cáncer es otra pandemia, pero que lamentablemente no dan con un medicamento, aunque sí que he estado mirando y parece que en Europa hay otros medicamentos que sí se están probando, y en España no lo están utilizando contra el tema del cáncer de mama, el cáncer de endometrio. Y las chicas, por favor, que no tengan miedo de ir al médico, que se vean, que se examinen, porque por una hora que vas al médico, una hora que vas a tu ginecólogo, al hospital, pierdes una hora y ganas toda una vida. Y las chicas que se cuiden, que se miren, y un homenaje y un abrazo muy grande para todas las chicas que han tenido algo que ver con el cáncer de mama. Es una prueba incómoda, porque, hombre, te oprimen mucho con la máquina y hacen daño, ¿no? Y, bueno, pero evidentemente hay que hacerlo, porque pero aunque sea incómodo, pero fíjate, medios, Antonio, la prevención va tu vida en ello y no se puede coquetear con esas cosas. Sin duda. Mi madre tuvo cáncer de mama, murió de cáncer, pero de otro. Quiero decir, de ese que fue el primero que tuvo, ese lo superó.
Quiero decir, y estoy hablando ya de hace años, con lo cual, si en aquella época ella ese lo pudo superar, pues está claro que con prevención se puede superar. Es decir, que es un cáncer que es verdad que llega a muchísima población, pero es uno de los que es relativamente fácil diagnosticar a tiempo, y por lo tanto el diagnóstico en el cáncer en general es fundamental. Y una noticia a raíz de lo que has comentado, y es que en la Junta de Andalucía anunciaba hoy el gobierno andaluz que baja de los 50 a los 45 años la mamografía, el cribado que hace, y por lo tanto... Y también eso, por la parte de atrás también lo han subido 5 años claro, hasta los 65, 70 años. Claro, por lo tanto eso va a contribuir a salvar muchas vidas. Decía Carmen, y lleva razón, que el cáncer es como una pandemia asumida, ¿no? Es como tenemos ya asumido las cifras de muertos, las cifras de que sufren cáncer. Esta semana hemos sabido de la muerte de Jesús Candel, ¿no? De verdad, una persona que sorprende tanto por su trayectoria profesional como por la muerte con 46 años, un médico, deportista, sano. Es decir, que no mira, que el cáncer no mira, que el cáncer ataca, y hay veces, o en muchos casos, es difícil o imposible de combatirlo. Entonces, tú apuntabas, llevas razón, tú también, Carmen, que la prevención, que no perdamos, que no pensemos que... Y es que si te das cuenta es que ninguno estamos exentos, ¿eh? O sea, es que es lo más mínimo. Claro. Y más que te hagan unas pruebecitas que te pillan algo incipiente, tienes toda la salvación. Pero que nos pensamos que no, yo no, a mí no, porque yo no tengo antecedentes familiares o lo que sea. Ninguno estamos exentos, ninguno. Y aunque se da en mayor medida, infinitamente superior en las mujeres, pero también hay cáncer de mama de los sí, lo hay. 2%. Sí lo hay. 2%. Sí lo hay. Por eso digo que infinitamente es mayor en la incidencia en la mujer, pero que ese 2% también afecta a los hombres. O sea que... Y con la trayectoria que lleva la investigación, que es que una trayectoria larguísima, que no hayan dado con algo que sea más eficiente. Yo pienso, es tan mutante un cáncer como el virus de la gripe, que cada año se viste con un vestido diferente. Pero el cáncer, yo no sé si es que procede igual, pero debería de ser, con toda la trayectoria de todos los años que se está investigando, que se localizase ya con mucha más facilidad. Todos los años se localiza siempre en el genoma, en el ADN, se localiza siempre una falla donde atacar y donde modificar y en definitiva curar diversos tipos de cáncer, ¿no? Sí. Pero vamos, todos los años aparece que si está en la parte esta del ADN tal, de aquí quitamos y aquí ponemos y tal, y si se ataca esa parte, es posible que ese cáncer, diversos tipos de cáncer que hay muchísimos, pero los más agresivos evidentemente, pues, y los más extendidos, se investiga sobre eso, pero no lo suficiente. Sí. Hay más avances en otras cosas indeseables, como por ejemplo la ciencia aplicada a la guerra, porque siempre el ingenio natural y la tendencia natural de la humanidad, para ser malos somos únicos. O sea, los grandes inventos, son fruto precisamente, o sea, se aplican inmediatamente a la guerra. Sí. Si hay un gran descubrimiento de algo, no sé, pues... Armas nucleares, bacteriológicas... Lo primero que se hizo con la energía nuclear fue la bomba atómica. Sí. Y después las centrales nucleares para producir energía. La bomba atómica era muy necesaria. Lo primero es la bomba atómica, destrucción. Y después dice, oye, pues también sirve esto para hacer centrales nucleares, para producir energía eléctrica y dar calor en las viviendas, etcétera. Sí, cierto. Lo primero es la bomba atómica. Pues como eso todo, pero si se aplicara precisamente para el bienestar y para eliminar y paliar las enfermedades, pues... Pero es que, claro, tenemos que estar preparados para la guerra. Claro. Eso parece que es innato en la especie. Parabellum, vosotros que sois de... Sí, Parabellum. El tío, Parabellum. Sí. En fin. Bueno, pues vamos al AVE, si os parece, o al tren de altas prestaciones. Continuamos con Seguimos con la misma historia. Hoy ha estado en la entrevista con Rafa López Jerónimo Parra, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Almería. Y ha hablado sobre lo importante que es el AVE, no tanto para pasajeros, pero sí más para mercancías. Ahora podemos comentar sobre este asunto, pero antes vamos a escuchar esas declaraciones de Jerónimo Parra. Y sé que alguna gente no estará de acuerdo conmigo, pero es mi forma de ver las cosas. Nosotros, lo importante para nosotros, por supuesto, es que el tren llegue a la ciudad, eso que nadie lo dude, que eso es nuestra lucha, que el tren llegue a la ciudad. Pero a nivel pasajeros,
el tren, el AVE no va a ser lo más importante para Almería. A nivel mercancía sí. A nivel mercancía sí. Por eso estamos luchando en paralelo con los puertos secos. Claro. O sea, Níjar. Importante. Y no le afecta la entrada de AVE a la ciudad, Níjar. No podemos condenar a que no tengamos la posibilidad de cargar nuestros camiones, nuestra fruta en tren, porque nos empeñemos los almerienses que el tren tiene que llegar al centro de la ciudad. Ojo, que nadie se equivoque, no renunciamos jamás a eso. Además, pediríamos una estación o un apeadero provisional. Ese apeadero provisional sería en el Puche, ¿eh? Tú fíjate. Eso es lo que... Tú fíjate, provisional. en la zona más llamativa y más accesible para la ciudad, en el Puche, que no tiene nada de malo, que yo soy ciudadana de Almería y paso por ahí muchas veces, pero que pongan en esa zona precisamente el apeadero para personas, para viajeros. Digamos, en la entrada del soterramiento. Sí. Vamos, de la vía se ha soterrado precisamente, empieza en el Puche y termina pasado ¿cómo sería? Por los molinos, ¿no? Sí. Aproximadamente. Entonces, esa sería la primera fase del soterramiento. Entonces, llevarlo un poquito más arriba, de donde empieza ya la boca del primer soterramiento, que coincide con la barriada del Puche, no sé por qué zona sería. Pero bueno, en definitiva... La intención de que se haga ahí, en esa zona concretamente, que es porque no le alcanza el dinero No, para llegar a la estación intermodal. Lo más próximo a la capital, al centro. Lo más próximo al centro, hasta que no se configure definitivamente el soterramiento y la terminal del AVE o la terminal del tren de altas prestaciones del Albia en la capital, mientras que terminan las obras. Lo mismo que se ha hecho en Huércal. Mientras que se hacía el soterramiento, las obras de la primera fase del soterramiento, había que tomar el tren en Huércal. Entonces sería una estación provisional. Provisional, él lo ha dicho, provisional. Además lo dice, provisional en el Puche. Lo que pasa es que esa parte no estaba ahí. Bueno, a mí me gustaría centrarme en esto, lo que acaba de decir Jerónimo Parra. No tan importante es la llegada del AVE a Almería para los pasajeros como para las mercancías. Y yo me pregunto, ¿qué opináis al respecto y cómo se puede valorar ese tipo de declaraciones? ¿Y por qué? Yo creo que... ¿Qué argumentos hay para decir no es tan importante que lleguen los pasajeros, o sea, el AVE para los pasajeros, como para las mercancías? Yo creo que tiene razón, porque para la economía provincial es mucho más importante el movimiento de mercancías que el movimiento de pasajeros, desgraciadamente, porque a todos nos gustaría tener también más turismo y poder hacer más turismo también nosotros, que no nos cueste tanto salir de Almería, como por ejemplo cuando viví en Melilla, lo que costaba salir de Melilla, ¿no? Entonces, yo eso lo entiendo perfectamente. Además, una vez que el tren esté en marcha, lo que es mucho más fácil que se traslade al tren, el movimiento que se traslade al tren es el de las mercancías, es decir, todos aquellos que ahora mismo utilizan camiones, es cuestión de decir al día siguiente lo metemos en el tren. Eso se tarda, son decisiones empresariales que se tardan muy poco tiempo en... Pero no en trascendentes, Rafa, no en trascendentes, porque el sector de transporte en nuestra provincia es un sector muy importante. Estamos hablando del tren, no del efecto que eso tendría sobre los camioneros, ¿vale? Estoy hablando del tren. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que una vez que eso esté en marcha, digo, esa decisión es fácil desde el punto de vista empresarial. Ahora bien, mover a los pasajeros y empezar a acostumbrarnos a utilizar el tren, pues bueno, también tiene que tener un precio que sea razonable para el viajero, que a lo mejor no. Es decir, eso va a costar un poco más, pero desde luego será el paso del tiempo. Rafa, pero hay que pensar en los beneficios, porque si Jerónimo opina que es mucho más importante potencialmente, como dice, para las mercancías, que pienso que eso disminuiría un poquito también puestos de trabajo en los camiones, porque aquí tenemos infinidad de camioneros y si el tren, que no creo que sea tanta rentabilidad, porque no puede llevar tantos kilos, si merma el que haya puestos de trabajo en los camiones, en los trailers, y se lo llevan por el tren, pues igual una cosa va a perjudicar la otra.
Pero es que eso, pero es que esa es la evolución natural de las cosas. Sí, yo no digo que no, pero creo que el tren no tiene tanta capacidad como para tantos kilos como mueven los millones de trailers que tenemos en esta zona. Si en vez de camiones tuviéramos furgonetas, habría muchos más puestos de trabajo porque serían muchos más conductores. Pero se llevan menos cantidad. Claro, pues realmente detrás de esas manifestaciones tiene que haber una intencionalidad. Yo creo que Parra, como presidente de la Cámara, tiene que barajar unos datos y unas cifras que esas declaraciones tienen intención. Es decir, y la intención yo no la encuentro en el sentido de que sea beneficioso para la provincia en general, precisamente por lo que estamos hablando, porque pone en jaque un sector importante como el sector de transporte. Claro. Todas las familias que están vinculadas al camión, al transporte. Es que Almería es una provincia que históricamente estamos acostumbrados, somos muy pasivos en el sentido, muy conformistas, estamos acostumbrados a equilibrar la balanza comercial andaluza, a sostener el PIB de Andalucía. Es que no es verdad. ¿Cómo que no es verdad? Ninguno de los dos datos son ciertos. Las exportaciones de Almería superan con creces al resto de provincias y todo derivado de la agricultura. Rafa, no es verdad. Almería es la principal exportadora de hortícola de España, la principal. Bien, claro. Si sumamos todas las exportaciones que se hacen, todas las exportaciones, somos los cuartos de Andalucía y a veces los quintos. O sea que ya. Pero tú reconoces que en cuanto a relación población, balanza comercial, exportación y actividad económica, Almería es una provincia potente y estamos acostumbrados a producir mucho más que a recibir. Es decir, en materia de infraestructura, hoy había dos noticias que parecían interesantísimas en Almería, que era que acaban las obras del Cañarete, que es lamentable y nos pasemos meses con una de las principales vías cortadas que conecta al poniente con la capital, y otra que hay un viaducto muy importante que se ha empezado a fabricar respecto al AVE, que no viene para 2026, no sabemos si para 2027, que tiene que ejecutarse 100% para que se cumpla. Es decir, somos tan conformistas de que con eso ya nos conformamos cuando somos una provincia, una ciudad que produce mucho más que recibe. Y entonces, si ahora la principal noticia o la principal actividad o interés que se va a dar al tren va a ser acabar con el sector del transporte, es que no es así. Pues no sé hasta qué punto va a ser beneficioso para la provincia. No, porque recordaréis la canción aquella de Video Kill the Radio Star. El vídeo mató a la estrella de la radio. Eso nunca jamás pasó. Es decir, aquí hubo periódicos y cuando empiezan a salir la radio, pues empieza si no tengo que comprar el periódico y además me lo leen en la radio, pues no, y los periódicos siguieron, nace la televisión, y dice, uy, la tele encima es con imagen, y gratis, no tengo ni que estar escuchando, y llega el cine, y llega quiero decir, y todo sigue ahí, es decir, lo único que hay que hacer es adaptarse. Yo lo digo a lo mejor porque como periodistas, los periodistas nos venimos adaptando a las nuevas tecnologías de modo sistemático, constante, y nos reinventamos continuamente. Entonces el sector del transporte tendrá que hacer lo mismo. Que y te digo, perdona, pero hay una cosa que es muy fácil. Si tú produces tomate en el Ejido, de alguna manera ese tomate tendrá que llegar al tren que esté en Almería capital, o esté en el Puche, o esté en el puerto seco de Níjar. Y lo mismo, cuando esa mercancía llegue a su destino, alguien la tendrá que llevar. Es decir, pero no va a ser un camionero almeriense, es decir, no va a estar ahí en Frankfurt esperando a la mercancía almeriense. Se tendrán que reinventar, pues que se reinventen. ¿Qué vamos a hacer? Como hemos hecho todo en nuestra vida. Lo importante, y yo que tengo muchísimos amigos en este sector de la agricultura, es que se simultanease, que lo primero, que las promesas que están haciendo, que sean ciertas, que vayan encaminando y encarrilando el tren, que tengan fecha de inicio, que tengan fecha de acabada, que no la tienen, porque ahora era para el 2026, que no es verdad. El otro día nos estuvimos riendo de eso, que eso es como los cuentos de Cerezada, y que alargaba el cuento, lo alargaba para que no le cortaran el cuello. Y entonces esto es lo mismo, y lo alarga y lo alarga. Que lleguen ya a unificar el tema del presupuesto que tienen para el AVE, que hagan ya la dotación y que ejecuten el dinero que tienen que darle. Y luego que vean que tiene que ser mucho más productivo simultanear el tren con las mercancías y con los pasajeros, que aquí hay mucha gente muy desesperada que también quiere un tren, y que sea rentable, que luego al final, que como ha dicho Jerónimo, que se ve como más interesante que sea para las mercancías. Tendrá que ponerle un buen precio a las mercancías y un buen precio a los pasajeros, que creo que los billetes de los pasajeros son más caros que los de las mercancías, para que eso algún día sea rentable
y se autofinancie, que el tren llegue un día a amortizar los precisamente por préstamos eso, que se le Carmen, están yo creo que dando. esa es la intencionalidad de la declaración, es decir, la duda que dejaba antes. Lo que tenemos que intentar vender a los almerienses es por qué no se ejecuta año tras año los presupuestos, por qué estamos tan abandonados del gobierno central sobre todo. Pues probablemente por ahí venga la intención de esas declaraciones. Decir, mire usted, que el AVE no solamente es necesario para pasajeros, porque si nos vamos a cifras reales, Almería no es una potencia turística. Ya, pero Jesús, el alta velocidad o el tren es necesario también para mercancías. Y puede ser por ahí que venga el interés de esa declaración. Pero a mí no me tranquiliza el que te estén diciendo, sí, en el año 30, o sea, nos va a interesar un poquito más, o en el año 28, vamos a poner. Pero técnicamente es viable de que alta sea para velocidad las mercancías y tal. con mercancías. Contra, Es que mete eso es presión, vamos a ver, empieza a terminar ya el tren el AVE, y luego ya veremos a ver qué funcionalidad le da. Es que la funcionalidad es básica e importantísima para la Es ciudad. que el AVE y la alta velocidad, el AVE en concreto y la alta velocidad en general, no es compatible con las mercancías. Es que Por eso aquí no vamos a tener AVE ni nunca se ha hablado realmente de AVE. O sea, aquí lo que pasa es que hemos utilizado AVE como alta velocidad, cuando AVE, para empezar, es una marca, con lo cual, si no es, aunque tuviera las mismas prestaciones que un AVE, si no es de la marca AVE, no es AVE. Pero bueno, por entendernos, aquí nunca se ha pensado en poner un tren como el que va de Sevilla a Madrid. No, esa no es la idea. Ni las vías son las mismas, ni la del Porque Almería política y socialmente jamás ha sido de interés de ningún partido político. Que no es ni eso sea tampoco. el PP, ni sea PSOE, ni centro. Es sencillamente por nuestras condiciones económicas. O sea, a nosotros es que no nos interesa un AVE. A nosotros no nos interesa un AVE. No nos interesa un tren que solamente vayan pasajeros. No nos interesa. Nos interesa que puedan ir pasajeros y mercancías. Y que las vías sirvan para pasajeros y para mercancías. A partir de ahí, pues cuanto mejor sea el tren de pasajeros, más a gusto iremos. Que la obra real, evidentemente, que la obra real no nos van a sí, poner un pero, tren... Pero que la obra real en sí es la conexión ferroviaria Almería-Murcia. Y a partir de ahí, pues será alta velocidad o será... Pero es lo que tú dices, lleva razón, que le estamos llamando AVE, alta velocidad, y probablemente es una vía de tren que no va a ser a lo mejor la convencional que tenemos en la cabeza, la que pasaba por jerga hace unos años, ¿no? Que sigue pasando, sino algo de mayor características, pero no el AVE en sí. Sobre la fecha, claro, a mí me ha preocupado, y antes lo comentábamos, a mí me ha preocupado cuando ha dicho lo del apeadero provisional, porque a mí no me importaría que hubiera que la estación AVE término fuera en el Puche. No me importaría. Entre otras cosas, a esa zona se regeneraría en todos los sentidos, ¿no? O sea que a mí no me importaría. El problema para mí es cuando se utiliza el término provisional, porque no es nada más definitivo que lo provisional. O sea, tú pones ahí el apeadero provisional y todo lo dejas provisional durante 15 años. Claro, eso sí me parece un problema. Y ahora otra cosa, ha hablado del viaducto. Claro, yo he estado echando cuentas. A ver, en la nota de prensa que ha mandado Adif no lo pone, hay que buscarlo, hay que buscarlo en el contrato, son 36 meses. Adif informa que hoy comienzan la obra de ese viaducto, 36 meses. Estamos a finales de año, estamos a mediados de octubre, dentro de 4 días, vacaciones de Navidad, mes y medio queda. 36 meses, ¿cuándo son? Son Bueno, el 3 años. en el 26. Exactamente, A a finales finales de de 2026. 25. O sea, si no hay absolutamente ningún problema, y es raro que en una obra como movimientos esta tectónicos. no haya movimientos tectónicos, hasta diciembre de 2026 no estará listo el viaducto. Bueno, vamos a ver. Algunas cosas. El AVE y el Albia es lo mismo. Circula por la vía. Lo único que se diferencia el AVE del Albia es en las medidas de seguridad. En lo que circulaba por la curva de Angrois, ¿os acordáis de aquel nefasto accidente? Era un Albia. Si hubiera circulado un AVE, la vía es la misma, para un convoy que para otro. Pero las medidas de seguridad del Albia son diferentes. Esto lo sabes tú perfectamente también, María. Sí, por supuesto, yo me muevo en el mundo de la automoción. En los coches hay coches que son más caros que otros porque se invierte mucho en medidas de seguridad. Unas medidas de seguridad tanto altísimas. dinámica como estática, etcétera, etcétera. Cierto. Bien, bueno, pues esa es la diferencia. La diferencia es que si hubiera circulado por allí un AVE, en vez de un Albia,
no hubiera ocurrido ese accidente. El AVE hubiera frenado antes de llegar a la curva convenientemente y haberla tomado a su velocidad, etcétera, etcétera. Bien. Por lo tanto, no es para obviar la diferencia entre un AVE y un Alvia. Claro. Las medidas de seguridad son importantes. Ahora bien, ¿por qué hay que primar el tema de las mercancías antes que el pasaje? Vamos a ver, por ejemplo, Córdoba, Toledo, Ciudad Real. Ciudad Real, yo conocí Ciudad Real hace unos años antes de que llegase el AVE, y hay que ir a Ciudad Real a ver lo que es Ciudad Real cuando ha experimentado el efecto AVE. Perdona, pero eso no es lo que ha dicho Jerónimo Parra, ¿eh? Bueno, espera, si Jerónimo Parra ha dicho unas cosas que tendrá a lo mejor su criterio. No sé en qué elementos, digamos, y argumentos técnicos se basa. No lo sé. Pero me parece un disparate hablar en estos términos. Bien, en los términos que se ha expresado Jerónimo Parra. Vamos a ver. Como digo, el crecimiento de las ciudades ha sido tremendo. Córdoba, por ejemplo, es una ciudad y una provincia que ha crecido turísticamente hablando en demanda de turismo, de restauración, de hotelería, hostelería. Ha sido bestial, bestial. ¿Por qué? Porque la gente de los grandes núcleos de población, como es el caso de Madrid, lo tienen ¿A toda hora? a 2 horas, no llega. Claro. A 2 horas no llega. Tienen un viaje muy cómodo, muy rápido y que te trae cuenta. Venir a Almería desde Madrid es una auténtica odisea. Para el pasaje, no para los productos hortícolas. Porque a un producto hortícola, sea el que sea, le da igual tardar 4 horas que 7 llegar a Madrid. Le da lo mismo. Sí. ¿Qué ganamos mandando una caja de calabacín a Madrid con un descuento de 3 horas? Es que no va Porque a va Madrid. por AVE. A Madrid. No va Bueno, aunque sea Madrid. Frankfurt. Pero bueno, da igual. pero me da igual. Si te digo a Madrid. Pero vamos a poner ese ejemplo, no vamos a diversificar y decir la red capilar que hay europea, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué ganamos? Tiempo, un poquito de tiempo. Y complicamos la logística. Porque tú tienes que coger un camión, ir desde el centro de producción o comercialización de las cooperativas, etcétera, te tienes que ir con un camión cargado al puerto seco y hacer el transbordo. Bien. Y cuando llega el tren a destino, tiene que ir otro camión para después distribuirlo. Entonces, por las centrales de distribución, o por los Mercadona, o por los Cortes Inglés, o lo que sea. Al mercado. Exactamente. Todo eso lo tiene que hacer también otro camión. Otro desacarreo. Sí. ¿Y qué es lo que ganamos? ¿Qué es lo que ganamos? Ganamos 3 horas para llegar a Madrid. Solamente eso. Esa es la única ventaja que nos ofrece tener el AVE o el tren de altas prestaciones o como demonios queramos llevarle. Eso es lo único. Ahora bien, si tú, por ejemplo, quieres venir el viernes de Madrid a Almería en avión, no puedes. No puedes. Y esto lo sé de este mediodía. Porque un amigo me llama y me dice, oye, que no puedo ir a tal cosa porque resulta que no hay posibilidad de venir de Madrid a Almería el viernes. ¿Por qué? Porque hay un evento que se llama La Desértica y por lo visto están todos los vuelos petados durante 3 días. Almería está incomunicada con Madrid y viceversa. Por una carrera. Por una carrera. Por una carrera. Una carrera que se llama La Desértica. Fijaos qué fragilidad de infraestructuras tenemos en Almería. Y si en el supuesto de que hubiese 2 plazas libres, en ese vuelo, no sé si es Air Nostrum, me parece que sé quién lo tiene. Si hubiese 2 plazas libres, ¿a qué precio? Tienes que vender el coche para sacar el billete. ¿A qué precio vendrían? Sí. Pues a 500, a 560, a 600 euros, no lo sé. No lo sé, pero es una auténtica barbaridad. Sí. Por lo tanto, me parece que es prioritario facilitar el acceso de los grandes núcleos de población para que vengan a Almería y puedan volver fácilmente el pasaje. El pasajero es fundamental. Almería tiene una vocación, tiene algo consolidado, que es la agricultura. Está bien comercializada, le faltan las infraestructuras de transporte. ¿Vamos a mejorar con el AVE? Sí. Vamos a mejorar 3 horas para llegar a Madrid.
3 horas, que le importa un pimiento al pepino. Claro, es que eso iba a decir yo, que ni siquiera la principal reivindicación del sector agrícola de la provincia. No existe. Es que necesitamos no existe esa reivindicación. Claro que no. Es más, hay complicación, porque la complicación logística del camión, o sea, el mixto, es lo mismo que pasa también con los barcos, que ha sido un fracaso. Claro. Con el rorro, el rolón. Bueno, pues todo eso y requiere un intercambio logístico, camión, barco, camión, tren, y después tren o barco a camión de nuevo, y distribución capilar. Bueno, pues esto, evidentemente, a Almería lo que le hace falta es que tengamos la posibilidad de que la gente pueda venir, que tenga el atractivo de decir, puedo ir a Almería, con 60 o 70, 80 euros que me cuesta el billete o lo que sea, vamos a poner 100. Como tú dices, es un hándicap la fluidez del viaje. La gente no viene a Almería porque no tenemos comunicación. Nuestras comunicaciones son absolutamente disuasorias. Venir desde Madrid por autovía hasta Almería es un palizón. Es un palizón. Porque hay que echar ahí 5 horas y pico. Si vas normalito. Con las medidas de limitación de velocidad, etcétera. Bueno, pues oye, es un palizón. Y no puedes estar continuamente yendo y viniendo porque necesitas para trabajo, y luego tenemos un problema con el tema de los enlaces aéreos, que son frágiles. Aquí hay cualquier cosa, yo que sé, una boda de alguien importante y ya no hay avión con Madrid. Sí. Hay una carrera de no sé qué, de la desértica, ya no hay avión durante 3 días con Madrid. Y no se facilita o no se faculta una posibilidad alternativa de incrementar el número de vuelos. Es tercermundista lo que ocurre aquí en Almería. Entonces, si viene el AVE, veremos un cambio radical tremendo en el acceso de la gente que pueda venir a Almería a dejarse el dinero, a invertir o a trabajar o a lo que sea menester, o a pasarlo bien, y a fomentar, y todo eso es una bola que va rodando. Se fomenta el turismo, se fomenta la hotelería, la hostelería, la restauración, yo que sé, todo, absolutamente todo. Entonces, a mí, priorizar que vamos a ganar 3 horas en llevar una caja de pimiento a Madrid por el AVE, y eso es prioritario, antes que facilitar el pasaje, que es de lo que todo el mundo se queja. Sí, es que todo el mundo se está quejando, que dicen que Almería está muy lejos, que Almería es caro venir porque los aviones son carísimos, porque las carreteras, si hay cualquier incidente, y que son 5 horas o 5 horas y pico, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso, y luego si añadimos también el desacarreo que supone el sistema intermodal de camión con tren y tren a camión, pues yo no sé qué ventajas encontramos aquí. Es que lo primero es que no ha dicho en ningún caso Jerónimo Parra lo que tú le has criticado, que ha dicho. Él no ha dicho que hay que priorizar ni que se priorice ni nada. No. Bueno, vamos a escucharlo otra vez. Vamos a escucharlo otra vez, Rafa. Espera que él lo que ha dicho es que le parece más importante para el transporte de mercancías que para el de pasajeros. No quiere decir que hay que priorizar el transporte. No, porque una vez que esté el tren que podrá transportar personas y mercancías. Y me parece que es más importante el tema de las mercancías que de los pasajeros, me parece. Rafa, me parece que ha dicho eso. Rafa, estamos llegando a un momento en que la misma ciudadanía, y tú te acuerdas que había muchísimos estudiantes que iban para Granada, para Málaga, eso. Pero estamos llegando a un punto que la gente, como tú decías, es que hay que reinventarse. Todo lo que son los estudiantes, la gente que trabaja, los empresarios que tienen que hacer un viaje pronto, de ahí hacer una reunión y volver, y los chicos, toda la gente que va a Granada, a las ciudades colindantes cercanas, se han inventado un BlaBlaCar, que eso yo no me lo hubiera imaginado en mi vida, que la gente se llama por teléfono y dice, ¿tú a qué hora quedas? Pim pam pum, y por 15 euros tú te vas a Granada y a Málaga y a Sevilla, que tengo amigos que lo hacen, y ahorran un montón. Entonces, claro, la gente se va reinventando y ya yo te digo a ti que a lo mejor un 40% dicen, yo no necesito el tren, si yo tengo otros recursos. Claro, pero yo a lo que quiero referirme es que no se trata de priorizar, no se está hablando de priorizar. Lo que está diciendo es que cuando los empresarios reclaman el AVE, cuando reclaman que venga, cuando reclaman que el gobierno se dé prisa en las inversiones, lo hacen básicamente, o principalmente, porque consideran que para las mercancías, que es su negocio,
les va a ayudar mucho. Yo no me meto, yo no voy a entrar. Yo estoy seguro de que no hay un reclamo empresarial en ese sentido. Insisto, esas declaraciones solamente las enmarco en el típico informe de estos estudios de necesidad que se hacen previo a cualquier obra pública. Se elaboran desde Madrid, un perfecto desconocedor de Almería, de su idiosincrasia, de su economía, de su forma de vida, que dice, mira, viajan 4 personas como turistas, y sin embargo salen 1.500 toneladas de tomate. ¿Qué tenemos que decir? Pues que el tren hace falta para transportar mercancías. Claro. Ya está, solamente eso. Pero eso me preocupa que lo haga el presidente de la Cámara de Comercio de Almería. Pero sí, esta es la misma que es prioritario, condición sine qua non, inexcusable la conexión ferroviaria con el puerto. Y entonces va y pregunta, oye, ¿y quién ha pedido? ¿Y para qué necesidad? ¿Y para qué tipo de producto? ¿Para qué mercancía? ¿Quién ha pedido esto de que llegue el tren al puerto? Y no encuentra a nadie. Nadie te dice, oye, que he sido yo. Que yo tengo un negocio con esto y tal. O que es la agricultura en general. Porque de Almería. Un iluminado gallego que tiene un proyecto allí y, oye, puede ser compatible en Almería. Pero usted lo ha estudiado realmente en Almería. Y luego van y te dicen, no, es que teniendo la conexión ferroviaria con el puerto, se abren posibilidades a futuro. Es una posibilidad de que, hombre, ya que está puesta la vía, vamos a utilizarla. Pues, por ejemplo, trayendo las... La hortaliza. No, la hortaliza no. El mineral de Alquife. Claro, que es más preocupante. Exactamente. O sea que, en fin, vamos a hacer un breve paréntesis. Seguimos con este tema porque hay otra declaración también de Jerónimo Parra, pero vamos porque así equilibramos el tiempo, si no es imposible. Vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora.